Hecho y Derecho se renueva para ti con nuevos bloques. Te presentamos entrevistas con los mejores especialistas opinando de los temas más importantes de la actualidad. Cinerama. Conocerás las películas clásicas, modernas y ciencia ficción que dejan huella en el cine nacional e internacional y en el pasaje de los libros. Te informarás de las principales publicaciones, lo que no debe faltarte. Te invitamos al programa Hecho y Derecho con el doctor Alejandro Verástegui Gastelú, todos los lunes a las 5 de la tarde, por HCM Radio y Televisión. De 2018, soy Alejandro Verástegui y esto es Hecho y Derecho. El día de hoy vamos a ver un tema interesante, vamos a tocar el tema del artículo primero de la Constitución Política. En el artículo primero, el tema que vamos a basarnos es justamente la defensa de la persona y el respeto de su dignidad como fin supremo de la sociedad y del Estado. Creo que es un tema que atañe, es un tema muy importante, ya que últimamente estamos viendo cómo es que nuestros supuestos representantes en el Congreso, aquellas personas que también son elegidas como funcionarios públicos a través del CNM o de otros órganos, no están haciendo un rol como correspondería que hagan, y en vez de darnos una representación adecuada, hacen todo lo contrario, y más bien parece que fueran nuestros enemigos o la gente que nos traiciona al llegar al poder, o el poder los embriaga tal vez, o de repente fueron siempre así, ¿no? Séneca decía que la persona no cambia cuando llega al poder, ya era así, solo que el poder lo desenmascara, le saca la esencia de lo que realmente es este sujeto. Entonces, el día de hoy vamos a analizar este artículo, lo vamos a ver de una forma jurídica, una forma filosófica, ya que el tema de la dignidad del ser humano es un tema que tiene fundamentos filosóficos en sí. No quería comenzar el programa sin mencionar justamente la marcha que se dio la semana pasada por todo este escándalo mediático que han habido con los audios de IDL, ¿no? Estuvimos presentes parte de la producción con mi persona en la marcha. Estuvieron diferentes representantes, no precisamente de la izquierda, como quieren hacer ver la gente del fujimorismo, o no precisamente colectivos pagados, que es como también querían hacer ver algunas personas. Yo creo que todo extremo es malo, tanto el extremo del que va a dejarse llevar por todo lo que dice el fujimorismo, como el extremo también de los que van a atacarlos a veces ya de manera también irracional, ¿no? Siempre hay que mantenerse en cierto punto medio para analizar todo esto. En la marcha pudimos ver diferentes personas que representaban a diferentes gremios, fueron colegios profesionales. ¿Quién les paga? No les van a pagar al colegio profesional para ir. Y quería resaltar también la presencia de jóvenes, había bastantes jóvenes. Y este tema de las generaciones tiene que ver mucho también con un tema de ciencia. El día de hoy, como les mencionaba el tema, el artículo primero de la Constitución Política, también tenemos, como ya ustedes saben, el bloque de Cinerama, en donde vamos a hablar sobre la película Psicosis, ¿no? Del ya reconocido director Alfred Hitchcock. Y también vamos a hablar en el tema del pasaje de los libros sobre esta obra, que es un bestseller, rayó en ventas desde que salió, que es de Thomas Kuhn, ¿no? La estructura de las revoluciones científicas, y que van a ver que es muy útil para todas las ramas del saber, no solo para un tema de ingeniería o de números, en el derecho, en la política, en diferentes ramas del saber, este libro les va a servir bastante, ¿no? Entonces vamos a desarrollarlo ahora más adelante. Bien, entonces nos vamos al primer corte y regresamos con la primera parte del programa. Hola amigos, soy Víctor Hugo Quijada para invitarlos a sintonizar todos los viernes a través de HCM Radio Televisión De Frente con la Verdad y compartir entrevistas sobre temas de gestión pública y coyuntura política. Los espero de 2 a 3 de la tarde en De Frente con la Verdad.
Hola amigos, los saluda Silvio Valencia y Sandro Centurión para decirles que todos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche somos Tribuna Picante por HCM Radio TV. Estás escuchando HCM Radio TV. Desde Lima, Perú, transmite HCM Radio TV. Escúchanos por la web en www.hcmradiotv.com. Hola amigos, los saluda Silvio Valencia y Sandro Centurión para decirles que todos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche somos Tribuna Picante por HCM Radio TV. Hola amigos, soy Víctor Hugo. ¿Necesitas un spot publicitario para anunciarte en la radio, televisión o internet? Comienza a diferenciarte de la competencia y haz crecer tu negocio grabando con Jordi Salinas Locutor. Jordi Salinas Locutor. Graba tu anuncio o comercial llamando al 956-7121-64. 956-7121-64. Voz versátil, cálida y expresiva. No te quedes atrás y ponle voz a tus ideas. Soy Jordi Salinas, locutor profesional. Mi voz a tu servicio. Sígueme en las redes sociales como Jordi Salinas Locutor. ¿Necesitas un spot publicitario para anunciarte en la radio, televisión o internet? Comienza a diferenciarte de la competencia y haz crecer tu negocio grabando con Jordi Salinas Locutor. Jordi Salinas Locutor. Graba tu anuncio o comercial llamando al 956-7121-64. 956-7121-64. Voz versátil, cálida y expresiva. No te quedes atrás y ponle voz a tus ideas. Soy Jordi Salinas, locutor profesional. Mi voz a tu servicio. Sígueme en las redes sociales como Jordi Salinas Locutor. Vamos a desarrollar el artículo primero de la Constitución Política. Tenemos que tocar el tema de la dignidad del ser humano, ¿no? La defensa de la persona humana es lo que nos dice la Constitución Política. Bien, ya saben, por favor ayúdennos a compartir el programa. Muchos nos quejamos de que hay contenido basura en la televisión, que en internet también nos vamos a encontrar con muchas cosas que no sirven. Por eso apóyanos con los likes y también compartir este video, ¿no? Que conozcan tus familiares, que conozcan aquel que estudia Derecho, aquel que no estudia Derecho, de las diferentes ramas del saber. Quiero saludar a nuestros amigos ya que son pues caseros acá en el programa, ¿no? Siempre nos ven. La abogada Jennifer Campos, un gran saludo, estuvo presente en la marcha. Reinaldo Jesús Valladares, es tecnólogo médico, él es de Arequipa, un saludo Reinaldo hasta Arequipa. Fernando Rosas también constantemente nos ve, una persona que también participa activamente en los debates de este tipo de programas. Bien, comencemos con nuestro tema. Para comenzar vamos a hacer una diferencia entre lo que nos decía la Constitución del 79 y la Constitución actual, la del 93. La Constitución del 79 nos decía: la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. Bien, ¿y qué es lo que nos va a decir ahora la Constitución del 93? Dice, es un derecho fundamental de la persona. Artículo primero, defensa de la persona humana. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Bien, estamos viendo que hay un cambio que se ha suscitado, ¿no? Con respecto a lo de la Constitución. La Constitución actual nos va a decir de que hay un fin supremo, que es la persona humana. La persona humana es el fin supremo. Bien, entonces uno se preguntaría, al decir persona humana no es erróneo, no hay un error ahí al decir la persona humana, no es redundante, o hay persona no humana. No diría de repente los animalitos, no sé, los extraterrestres. ¿Cuál es la persona no humana? Entonces el artículo primero nos dice: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Lo que pasa es que persona humana efectivamente va a ser una tautología, pero no precisamente quiere decir que sea erróneo, porque tenemos que verlo desde el lado jurídico, y en el lado jurídico existe la persona natural y la persona jurídica. La persona natural somos nosotros, a los que se nos reconoce el derecho, somos las personas humanas que nos menciona, pero también existe para el derecho la persona jurídica, que es un
le reconocemos también derechos y deberes a una entidad privada, pública, una organización, una empresa, un sindicato, una asociación, ¿no? Los colegios profesionales. Estos entes ficticios y creados para el derecho y por el derecho es los que van a reconocerle a esta persona jurídica también los derechos que tiene. Pero lo que nos va a decir la Constitución en este artículo primero es entonces que se le reconoce a la persona humana como un fin supremo. ¿Ya? Entonces estamos viendo de que no es un error la redacción que se da al describir tautológicamente nuevamente en el artículo primero la persona humana, ¿no? Como defensa de la persona humana. Bien, entonces nos dice, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Estamos hablando de dignidad. Es un tema bastante subjetivo que nos puede incluir diferentes conceptos, ¿no? Cuando estamos hablando de la dignidad del ser humano, que son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Para hablar de dignidad, el término va a ser debatido ampliamente de manera filosófica. Podríamos entenderlo a veces con distintos contenidos. Carl Schmitt en su teoría de la Constitución nos menciona que lo que hace cada gobernante es cada vez que llega al poder, a veces no elimina la Constitución, la mantiene, pero le cambia el contenido de cómo interpreta la norma. Entonces, si tuviésemos un gobierno radical, no precisamente va a eliminar la Constitución, podría darle otro significado al tema de dignidad del ser humano. Pero bueno, ¿qué es la dignidad de por sí? Tendríamos que abarcar para el tema de dignidad un tema que creo que por todos comenzarían. Cuando hablamos de dignidad, cuando hablamos de ética, cuando hablamos de un tema moral, de comportarse adecuadamente, nos vamos siempre a referir y vamos siempre a citar a Immanuel Kant, ¿no? El autor de la Crítica de la Razón Pura. Kant nos va a hablar en su segunda clasificación categórica sobre el tema del ser humano como fin, no como medio. ¿Qué entendemos del ser humano como un fin? Algunos de ustedes que han estudiado Derecho, los que son abogados, alguna vez deben haber escuchado esta frase, ¿no? El ser humano es un fin, no es un medio. Y lo han escuchado porque el Tribunal Constitucional lo ha dicho en muchas sentencias, pero lo que el Tribunal Constitucional no te ha dicho es que este término proviene de Immanuel Kant, de la obra que acabo de indicarles y de esta segunda clasificación categórica. ¿Qué entendemos con el ser humano como fin y no como medio? Se refiere a que nosotros, los seres humanos, las personas, no podemos ser tratadas como objetos. No somos objetos, no somos medios con los cuales alguien se va a servir para poder llegar a su fin. Uno diría, pero doctor Verástegui, actualmente estamos viendo cómo es que los políticos nos utilizan como medios y no como fines. Y es verdad, lamentablemente nuestros representantes, los que tendrían que darnos la protección, los que tendrían que velar por el cumplimiento de nuestros derechos, hacen todo lo contrario y más bien acaban siendo los traidores de nosotros, ¿no? Y entonces uno diría, oye, pero si es que esta persona no respeta mis derechos, quiere decir que no se está respetando mi dignidad como ser humano. Bueno, o es más, yéndonos ya al concepto kantiano que estamos mencionando, ellos nos estarían tratando como objetos, como medios, nos estarían cosificando. Dejaríamos de ser seres humanos y nos volvemos en objetos que les sirven para los fines que ellos tienen. Una vez tocamos el tema de la serie esta House of Cards, ¿no? de Estados Unidos, que ha tenido bastante realce en Netflix, en esta plataforma de videos, o también la encuentran en cable. Bueno, ahí por ejemplo en la serie, en la parte 1, la temporada número 1, desde que comienzan los capítulos vamos a ver cómo es que el personaje principal utiliza a la prensa como un objeto, a la periodista, y le dice, ¿tú quieres llegar lejos? Sí, yo te voy a dar información, pero es información que él clasifica para poder tener los fines que él quiere. Ahí este periodista se convierte en un objeto, deja de ser un ser humano. Y hay personas que lamentablemente les gusta que los traten a veces como objetos y no se quejan y no dicen nada. Y este problema del que calla. Algunos también mencionan, oye, la semana pasada salieron a marchar, pero ¿y para qué salieron a marchar? ¿De qué les sirve al que marcha? U otros no, también de una manera graciosa quieren hacer ver que la marcha es por gusto. Dicen, ¿qué? O sea que ya marcharon y el día siguiente ya no hay corrupción. Es que ahí se están confundiendo y no están entendiendo el para qué es una marcha. O para qué es un reclamo, porque es que la gente sale a reclamar, ¿no? A hacer una protesta.
Las protestas y las marchas no son para que el delincuente o para que el corrupto cambie de la noche a la mañana. O sea, él ni siquiera nos va a poner atención, a él no le importa y no quiere saber del tema. Las marchas son dirigidas para aquel que está callado, para aquel que permite que el sistema en el cual nos están robando se mantenga igual. Es decir, las marchas sirven para despertar al que se encuentra doblegado u oprimido con el sistema en el cual nos están robando a todos. En fin, entonces la dignidad del ser humano, si lo entendemos desde un punto kantiano, nos vamos a ver del ser humano como un fin. ¿Qué más nos dice Kant con respecto a esto? Kant también dice, bueno, tenemos que ver un tema de cómo cambiamos el mundo, cómo cambiamos las cosas. Y él dice, tenemos que tener una máxima universal. La máxima universal es que yo me comporte como quiero que los demás me traten a mí. Me comporto como si yo creyera, como si yo estuviese seguro de que si yo me porto bien, el que está a mi costado o los demás, mis vecinos, se van a portar bien. Yo me comporto de una manera correcta, como si estuviese lanzando este pensamiento, esta forma de ser hacia el universo, y esta máxima universal va a ser cumplida por todos, y todos van a empezar a cumplir también esta forma de comportarse, ¿no? Entonces, ¿a qué deviene este pensamiento kantiano? Deviene en lo que algunos ya lo reducen al hecho de que el cambio comienza en uno mismo. Si quieres cambio, si quieres que esta sociedad cambie, si quieres que el Perú se corrija, empieza por ti. Porque tú tienes decisión sobre lo que tú haces, sobre cómo reaccionas hacia algo. Si te quedas callado o si quieres gritar y decir, basta, ya no quiero más corrupción. Esos cambios van a depender de ti. Esa es una máxima kantiana que nos va a hablar de la dignidad de por sí. Otra forma de la dignidad que vamos a poder ver, me están comunicando actitudes contra la dignidad. Bueno, ¿qué actitudes hay contra la dignidad? La corrupción, lo que nos están haciendo, ¿no? La pobreza, el autoritarismo, la falta de oportunidades, la desigualdad, la explotación laboral, las guerras, efectivamente van a dañar la dignidad del ser humano y también nos van a hacer el reconocimiento de no reconocernos la igualdad que merecemos como seres humanos. Siguiendo con el tema de la dignidad, vamos a encontrar que el concepto que Kant nos ha dicho también fue mencionado ya algunos siglos anteriores y fue mencionado por el cristianismo, fue mencionado por la Iglesia Católica. Muchos atacan a la Iglesia Católica por años y años que han habido de corrupción dentro de la misma, sobre pedofilia, también el tema de que han habido Ku Klux Klan, ¿no? Han matado a las personas que no eran a veces creyentes y es verdad, o sea, lamentablemente la Iglesia Católica a veces ha hecho mucho daño al nivel de la historia, pero también tiene ciertas cosas que han sido beneficiosas. Y en ese caso, un beneficio que ha tenido la Iglesia Católica o el cristianismo es también el tema de la dignidad. La dignidad del ser humano es un invento o es algo en que se han basado ellos en su postura filosófica, su postura católica, religiosa. ¿Por qué? Porque para ellos el ser humano es digno por ser hijo de Dios. Como somos imagen, ¿no? y referencia de Dios, al haber sido creados como imagen y semejanza de Dios, merecemos esta dignidad. Entonces, bueno, sí es un pensamiento conservador, es un pensamiento en esta urbe, y justamente esa es la dignidad del ser humano que también se va a rescatar, o que Kant también la va a mencionar, que es el tema de que como somos hijos de Dios, somos dignos de que se nos respete. Entonces no es un tema de creación de la norma, no es un tema de acuerdo político. Para este pensamiento cristiano es un tema de ser hijos de Dios. Otro tipo de pensamientos, ¿no? Porque también existen pues los ateos, los no creyentes, o que los creen en otros tipos de dioses. Y también uno diría, oye, pero la dignidad para ellos, ¿cuál es? Y también tenemos otros pensamientos, por ejemplo, tenemos a Dworkin, que es es del derecho, es de parte de la filosofía del derecho. Para él, por ejemplo, el tema de la dignidad se refiere al vivir bajo ciertas condiciones, bajo ciertos mínimos. Cuando hablamos de la dignidad del ser humano, nos estamos refiriendo a que el ser humano tiene que vivir siendo asegurado por el Estado para que pueda tener ciertos elementos mínimos de sobrevivencia, ¿no? O sea, no podemos permitir que un ser humano se esté muriendo. Tenemos que velar porque el ser humano se encuentre viviendo adecuadamente y con dignidad. Esto también me recuerda algo en nuestro país.
el friaje. Estamos viendo constantemente, año tras año, cómo es que las personas que están viviendo en bastante altura, están en las ciudades del sur, lamentablemente el Estado no hace nada para cambiar la vida de estas personas. Algunos dirían, claro, pero es que el Estado no va a hacer todo, pues también depende de ellos. Ya, pero, o sea, vamos a ser conscientes. Ellos no nacieron en las mismas condiciones de las que nacieron los que están en ciertas ciudades más desarrolladas. No han tenido las mismas oportunidades que tienes tú que estás en la ciudad. Ellos no tienen acceso a la educación en el mismo nivel educativo como lo tienes tú en la ciudad. Entonces, ¿de qué derecho de igualdad hablamos? ¿De qué respeto a la dignidad del ser humano hablamos? Si es que estos pueblos en las alturas no son respetados por nuestros gobernantes, no reciben la ayuda que necesitan. Y uno diría, ¿la ayuda será el darles frazadas, el hacerles llegar las frazadas a ellos ya es suficiente? No, porque año tras año haces lo mismo y no solucionas nada. Se supone que ellos en un trato digno ya deberían de tener por lo menos casas dignas, que tengan calefacción, que puedan subvencionar inclusive lo que tienen. O sea, el Estado va a tener que hacer un proyecto de cómo solucionar. No es el tema de te voy a dar el pez, ¿no? Te tengo que enseñar a pescar, te tengo que hacer ver que esto tenga un avance. Hace poco se ha descubierto que tenemos creo que han excavado, ¿no? Y encontraron litio, diciendo que es la mina, parece que es la más grande de litio a nivel mundial. Y uno diría, oye, ¿y esto traerá riqueza a estas poblaciones? Lamentablemente la minería a veces no ha traído ni riqueza, ha traído pobreza, matanzas, conflictos sociales. Esperemos que el lado político tome adecuadamente a este descubrimiento de litio en esta parte del sur y pueda hacer de que por fin estas poblaciones tengan la protección hacia el derecho de igualdad que ellos se merecen. Entonces la dignidad para The Working se va a referir a esa dignidad de tener los mínimos asegurados para que pueda sobrevivir. Otro concepto interesante es el que nos va a dar el argentino Carlos Santiago Nino. Tiene diferentes libros que ha escrito. La verdad es que Nino es como si fuese pues alguien bastante santurrón, ¿no? Muy creyente, y tiene conceptos interesantes dentro de lo que él tiene en su pensamiento. Y él nos va a hablar, por ejemplo, del tema de la dignidad del ser humano, pero dentro de lo que es el sujeto racional y moral. Lo que nos va a decir Nino es que vamos a respetar la dignidad del ser humano en cuanto él responde racionalmente, en cuanto a que tiene derechos y tiene deberes, en cuanto a que él moralmente entiende lo bueno y lo malo y sabe diferenciarlos. Entonces, sobre ellos es que tendríamos que plantear cuál es la dignidad del ser humano. Algo que sería debatible de repente bajo el concepto de Nino, ¿no? Es el hecho de que qué sucede con aquellas personas que de repente no distinguen la moral. Aquellas personas que han nacido con ciertas enfermedades, aquellas personas que no tienen la capacidad de distinguir, ¿no? Por A o B motivos, de repente nacieron así, de repente se enfermaron y quedaron en cierto estado. Entonces uno diría, ellos no son entonces sujetos de derecho, ellos no tendrían dignidad del ser humano, ¿no? Ahí habría un error de repente al definir el hecho de que solo aquel que tenga una aptitud moral podría recibir el respeto de la dignidad de ser un ser humano, ¿no? Entonces, el tema de la dignidad estamos viendo cómo es que para diversos autores se está entendiendo de una distinta manera. Otra dignidad, otro concepto interesante que encontramos sobre el tema de la dignidad es la que nos va a dar Norberto Bobbio. Norberto Bobbio, en su obra El tiempo de los derechos, nos dice qué es la dignidad del ser humano cuando está en una constitución política, cuando está redactada. Se va a referir a que todos somos dignos porque ya está en la norma, se vuelve automático, se promulgó la constitución y todos somos respetados en nuestra dignidad. No. Lo que nos va a decir Norberto Bobbio, es de que esto se refiere a un proyecto, se refiere al futuro, se refiere al debe ser. Les leo literalmente lo que dice Norberto Bobbio porque me pareció interesante cómo lo dice. Dice, la expresión no es la descripción de un hecho, sino la prescripción de un deber. Es un deber el buscar el respeto a la dignidad del ser humano. ¿Y por qué se dice que no es un hecho? Porque lamentablemente si vemos en concreto nuestra realidad, este caso está dado hacia otros países, pero si lo vemos nosotros desde Perú, lógicamente yo te diría, oye, ¿y tú crees que se esté respetando el artículo 1 de la Constitución Política? ¿Tú crees que es verdad que la defensa de la persona humana, y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado? Miran, no, pues no se está cumpliendo, no se cumple.
Entonces es que este es un proyecto, es un deber, es algo que tenemos que exigir nosotros que se cumpla. Y como les decía, lo hacemos nosotros mismos empezando a cumplirlo y también podemos reclamar que nuestros representantes lo cumplan, dándose un respeto así a la dignidad del ser humano. Entonces hablamos de un debe ser, estamos hablando de lo que tenemos que aspirar. Este tema de la dignidad también va a pasar por otros filósofos, ¿no? Otros pensamientos. En el caso de Nietzsche, Friedrich Nietzsche nos diría, ¿sabes qué? El tema de la dignidad del ser humano es una creación, pues, racional, pero que es esclavizante. Simplemente nos están tratando de imponer un pensamiento de dignidad de otros autores que no corresponden precisamente con lo natural del ser humano. Para Nietzsche, el estado natural del ser humano es un estado que es más parecido a como un animal, ¿no? Es un estado en el que él reacciona a los hechos, no se deja doblegar, no se deja llevar por lo que piensen otras personas. Ese es el tipo de pensamiento que tendría Nietzsche y nos diría, solo vas a ser verdaderamente digno o vas a ser un superhombre cuando empieces a darte cuenta de que estás gobernado por pensamientos ajenos a los tuyos. Y si tú empiezas a crear tus propios pensamientos, es donde recién podrás ser un superhombre e imponer tu propia tabla de principios y de valores. No, eso es lo que te dice Nietzsche. Nietzsche no te dice que vas a matar a alguien, Nietzsche no te dice vas a eliminar, vas a tratar de ser extremadamente duro con alguien. Lo que te dice Nietzsche es que tú crees tus propios principios y valores. Lo que te hace Nietzsche es te da un método, te da una técnica, no te dice cuál es el fin de esa técnica. El fin tienes que descubrirlo tú mismo. Eso es lo que nos va a hacer este autor. Entonces, el tema de la dignidad tiene diferentes autores, la Constitución Política nos la va a reconocer, ¿no? Y nos menciona, como decíamos, la defensa de la persona humana, ya estamos hablando de la defensa de la persona humana, y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. La del 79 de repente era mucho más directa, nos decía, la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. O sea, no solo el tema de la defensa y la dignidad, era la persona humana de por sí toda. Y todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. Se refería a que todos tienen que respetarla. Tal vez habría que hacer un reajuste de esto en el caso de que se vaya a dar una modificación hacia el futuro de nuestra Constitución Política para poder ver si podríamos reajustar ese tema de la dignidad del ser humano. ¿No? Quisiera ver la producción, el tema de la corriente para poder leer lo que están haciendo los comentarios las personas que estén viendo el programa. No está funcionando. ¿Ya? Bueno. Entonces, cuando hablamos del tema de la dignidad, estamos viendo que hay diferentes conceptos, hay diferentes definiciones que vamos a obtener para poder entender el artículo 1 de la Constitución Política. Y tenemos que exigir el respeto de la misma, porque no puede ser tampoco que todo el tiempo estemos hablando de algo programático, de algo que tenga que ser el debe ser. Tenemos que comenzar por exigir que esto ya llegue, que se vaya a dar en corto plazo, ¿no? Entonces, a modo de conclusión, ¿qué entendemos por el artículo 1 de la Constitución Política? Estamos entendiendo de que toda la Constitución y todas las normas que existen en nuestro país tienen que ser interpretadas acordes al artículo 1 de la Constitución Política, ¿no? El resto de normas de la Constitución Política también va a incluir principios y valores, como es el artículo 2 con el tema de los derechos, pero más adelante ya de la Constitución lo que van a establecer es la forma en que se organiza el Estado, y todo eso se tiene que interpretar de acuerdo a estos primeros artículos para que pueda funcionar. Como nosotros sabemos, hay una pirámide kelseniana, ¿no? Que en sí nos describe cuáles son la estructura de las normas en un país, cuáles son las de primer rango, las de segundo rango, y lo que nos va a decir esta normativa o esa forma de entender la estructura de las normas, es que la Constitución Política es la que prima, es la que está en primer lugar. Entonces todo se tiene que interpretar acorde a esta norma. Bien, entonces la conclusión sería sobre el artículo 1 de la Constitución Política, para luego irnos a una pausa comercial, ¿no? Y comenzar con el bloque del pasaje de los libros, donde vamos a hablar sobre el tema de la ciencia y Thomas Kuhn sobre la estructura de las revoluciones científicas, que les va a servir bastante, espero no se lo pierdan. La conclusión sería que cuando hablamos de la dignidad del ser humano estamos hablando del respeto irrestricto hacia nosotros como seres humanos. Quieras darle un concepto creyente o no creyente sobre un Dios o no un Dios, lo cierto es que la norma está ahí y merece respeto, y merecemos respeto a cada uno de nosotros como seres humanos. Entonces, estamos viendo de que tenemos que hacer respetar nuestros derechos y también respetar el derecho de los demás. No solo basta con decir yo reclamo, no, también tengo que dar
parte de mí para que esto cambie y el sistema se vaya a respetar en sí. Entonces vemos que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad tiene que ser el fin supremo de nosotros como sociedad y también del Estado, en cuanto a quienes representan al mismo. Bien, eso sería entonces el artículo primero de nuestra Constitución Política, ¿no? Agradezco a los que han estado escribiendo, participando. Paul Uribe dice: los derechos humanos están basados en la necesidad de respetar la dignidad de todos los seres humanos independientemente de sus características particulares. Así es, Paul, gracias por participar. Efectivamente, estamos hablando de una igualdad, ¿no? Eso es lo que se va a buscar. Y esto iba justamente al debe ser, cuando hablaban de la igualdad del ser humano, porque decían, oye, todos debemos ser iguales, y todos somos iguales realmente. Si uno hace un análisis de así, todos somos iguales, lamentablemente en la realidad vemos que no es así, o sea, nos tratan de una manera distinta, pero sí deberíamos de ser tratados como si fuésemos iguales. Es el derecho que tenemos dado por la Constitución Política. Bien, entonces nos vamos a una pausa y regresamos con el libro La estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Esperamos sus comentarios, pueden participar en el programa sobre este libro o con respecto a lo que acabamos de mencionar, ¿no? La dignidad del ser humano. Y ya vemos, bueno, ya hablamos también de la feria, ¿no? Que ya estamos ahorita con la Feria Internacional del Libro que se viene dando ya año tras año. Vámonos a la pausa comercial y regresamos con todo esto. Hola amigos de HCM, soy Alejandro Verástegui Gastelú y los invito a seguirnos todos los días miércoles a partir de las 10 de la mañana para tocar temas jurídicos y legales a favor de la sociedad a través de HCM Radio TV en tu programa Hecho y Derecho. ¡Los esperamos! Buen día, estimados amigos. Los esperamos en HCM Radio TV. En este programa Tecnología Médica y Salud estaremos debatiendo, analizando los temas de coyuntura de la salud en nuestro país. Los espero todos los jueves de 5 a 6 de la tarde en HCM Radio TV. ¿Necesitas un spot publicitario para anunciarte en la radio, televisión o internet? Comienza a diferenciarte de la competencia y haz crecer tu negocio grabando con Jordi Salinas Locutor. Jordi Salinas Locutor. Graba tu anuncio o comercial llamando al 956-7121-64. 956-7121-64. Voz versátil, cálida y expresiva. No te quedes atrás y ponle voz a tus ideas. Soy Jordi Salinas, locutor profesional. Mi voz a tu servicio. Sígueme en las redes sociales como Jordi Salinas Locutor. Bien, estamos en su programa Hecho y Derecho, soy Alejandro Verástegui. Comenzamos con la parte del bloque del pasaje de los libros. Queremos invitarlos, ya estamos en la 23 Feria Internacional del Libro de Lima, ¿no? Hay eventos que se dan cada día en las noches, presentaciones de libros, autores que están dando de qué hablar, autores que están firmando los libros que ustedes vayan a comprar, pueden escucharlos, hacerles preguntas a ellos, ¿no? Estuvo Hildebrand en el primer día,
¿no? Estuvo ahí presente. Bien, entonces queda hecha la invitación a la Feria Internacional del Libro de Lima. Y pueden verla, que hay descuentos especiales, hay descuentos del 10%, 20% en los libros. Algunos recomiendan ir en los últimos días porque es donde ya empiezan a hacer remate de libros, ¿no? Entonces también queda ahí la invitación para que uno de ustedes pueda ver lo que crean conveniente para lo mismo. Bien, inclusive hay libros hasta de 10 soles que van a poder ayudar a la lectura de cada uno. O como quieran, también existe siempre la Feria de los Libros que está también en Amazonas, ¿no? De que todo el mundo puede ir a ver y puede ir a comprar ahí diversos libros que a veces no los encontramos en otras librerías, que son muy interesantes. Bien, comenzamos con esta obra que vamos a mencionarles, La estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. ¿A qué se refiere esta obra? ¿No? Esta es una obra que es un bestseller, salió en los años 70 aproximadamente. Lo que va a hacer Thomas Kuhn en esta obra es decirnos cómo es que ha ido cambiando la ciencia, cómo es que se va a dar los descubrimientos científicos, cómo es que la humanidad ha ido avanzando por el tema del terreno científico. Thomas Kuhn lo que nos va a indicar es de que el tema de la evolución científica no siempre ha sido un tema netamente solo para quienes están especializados en ciencia, no solo es un tema para aquellos que entiendan la parte netamente física, lógica en las ciencias. Lo que buscó Thomas Kuhn al hacer esta obra es justamente acercar al no científico a los temas de ciencia. Thomas Kuhn, cuando publicó este libro, la verdad es que lo tomaron como una aberración, ¿no? Dijeron, no, que este libro está atentando contra la ciencia, que es científico, que está trayendo a aquellos que son profanos de la ciencia, pero con el tiempo la verdad es que el libro se volvió un bestseller, rayó en ventas, porque nos va a explicar de manera clara cómo es que la ciencia ha ido avanzando, cómo es que los descubrimientos científicos van superando a otros, y no precisamente los van eliminando, sino que a veces hasta coexisten. Lo que nos va a decir Thomas Kuhn en esta obra es que a veces el tema de los cambios de ciencia se refiere a los paradigmas. ¿Y qué es un paradigma? El paradigma es un modelo científico. Por ejemplo, cuando hablábamos de la geometría euclidiana, la geometría cartesiana, la geometría riemanniana, del espacio, ¿no? La geometría plana. Cuando hablamos de estos tipos de geometría, estaríamos hablando de paradigmas. Otro paradigma, por ejemplo, es cuando teníamos toda la teoría física de Newton y luego tuvimos la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Y que fueron luego saliendo otro tipo de teorías que vienen a ser paradigmas de cómo entendemos al mundo. Es como si fuesen unas lupas con las que empezamos a ver el mundo, unos lentes, unas gafas. Me pongo una gafa que vendría a ser la teoría tal, otra teoría, y de esa forma, de ese pensamiento, de ese paradigma, es como voy a entender al mundo. Bien. Entonces, Thomas Kuhn nos dice, ¿y cuándo se dan estos cambios? ¿Cuándo es que un paradigma acaba derrumbando otro paradigma? ¿Será inmediato? ¿Será algo rápido? No. Él nos menciona de que a veces es un tema hasta generacional. Las generaciones nuevas, aquellas que no comprenden lo que ya nos dio en el pasado, aquellos que tratan de buscar nuevas explicaciones, son aquellos que van a acabar cambiando el paradigma existente. Son aquellos que nos van a decir, oye, eso era erróneo, y van a buscar algo que es verdadero. Porque las generaciones ya existentes van a dar como válido lo que ellos se les venía enseñando. Y las generaciones nuevas son las que van a contradecirla. Y recién se va a poder dar el cambio de paradigma. Y un paradigma no va a eliminar del todo al paradigma anterior. También puede ser que coexistan en el mismo tiempo. O solo ciertas bases científicas de uno de ellos, de uno de los paradigmas, pueda aún valer para otros y pueda ser rescatado, o que en el tiempo pueda servir como base para superar a uno que ya salió después de este. Bien, entonces Thomas Kuhn nos dice que el tema generacional es muy importante para entender los cambios de los paradigmas científicos. Y esos paradigmas científicos van a servir para cualquier disciplina social, ¿no? De salud, biológica, cualquier tipo de ciencia que se vaya a dar o disciplina va a poder adaptarse a estos paradigmas que se van a dar en la ciencia. Algo importante que nos decía Thomas Kuhn, y lo he marcado justamente aquí para poder leerles en el programa, es que, por ejemplo, nos dice: una nueva verdad científica no triunfa convenciendo a sus oponentes y haciéndolos ver la luz, sino más bien porque sus oponentes acaban muriendo y se desarrolla una nueva generación que está familiarizada con ella. ¿Se dan cuenta? Entonces, los cambios del pensamiento se dan aquí.
la lectura es para, bueno, la producción me está diciendo que, a ver, la lectura es para la mente lo que es el ejercicio para el cuerpo. Joseph Addison. Bueno, es una frase interesante, sí, efectivamente. La lectura va a hacer que sea dinámico para que puedan tener un pensamiento rápido de las cosas o puedan reaccionar de inmediato. Pero, bueno, enfocándonos a lo que nos dijo Thomas Kuhn, el tema generacional, sí es fundamental y sí es importante. ¿Por qué? Porque justamente nosotros estamos viendo que inclusive el mismo derecho, el sistema jurídico, también cambia entre una generación y otras. El derecho que tenemos hoy en día, el sistema jurídico que tenemos hoy en día, ¿será el mismo que se tuvo a principios del siglo pasado? No, ha cambiado, ha variado. Es más, hoy en día se habla de un supuesto neoconstitucionalismo, ¿no? De que la Constitución, las constituciones políticas, al incluir ese tema de la dignidad del ser humano, la persona como un fin supremo, ya están hablando de algo más de lo que se hacía antes en las constituciones, en las cuales era un tema netamente normativo, un tema netamente de lo que viene a ser el derecho del Estado constitucional burgués, y hemos pasado a un tema más neoconstitucional, en el sentido de ampliar la protección moral o ética a los derechos humanos, y esto como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, que justamente cuando Hitler trató de imponer sus ideas, es donde al ganar el ejército aliado, se va a dar esta forma del sistema jurídico con los convenios internacionales de derechos humanos, los pactos internacionales, el sistema interamericano, los sistemas de derechos humanos de los diferentes continentes del mundo, en el cual vamos a ver un sistema político de desarrollo sobre la forma en que se está entendiendo hoy el derecho. Entonces, podemos ver de que Kuhn, lo que nos viene a decir dentro del mundo científico, también se presta en el tema del derecho. Las nuevas generaciones van a empezar cambiando el tema de lo que mencionamos sobre el libro de Thomas Kuhn. Bueno, quiero mandar saludos también a quienes nos están viendo. Bueno, a Paul Uribe, sí, le mandamos saludos a Gisela Luz Rodríguez, es licenciada en enfermería. Ella fue del sindicato de enfermeras, es una destacada profesional en enfermería, le mando muchos saludos. Florencia Flores, también le mandamos saludos, es politóloga de San Marcos, ¿no? Y viene haciendo varios eventos académicos hoy en día. Y también al licenciado Carlos Sánchez, que es acá de la casa, ¿no? Él tiene un programa ya dentro de lo que son los temas de salud en tecnología médica dentro del espacio de HCM. Bien, saludos a cada uno de ellos y gracias por los comentarios que están haciendo, ¿no? Carlos Sánchez nos menciona, resulta que una jefa del servicio del Hospital del Niño aplica su propio criterio, no permitiendo que el tecnólogo médico firme y selle sus reportes y resultados, desconociendo la ley 28456 y la Constitución política. Argumenta que como no hay una directiva del MINSA, el cumplimiento de la ley no procede, amenaza al profesional con sancionarlo. Bueno, eso es cuando lamentablemente el pensamiento de las personas se va a dar como si fuese un cuadrado, ¿no? Como si dame la norma estricta que me va a decir algo y no quiere respetar los derechos de una persona. Bueno, esperemos que se resuelva la controversia que nos menciona el licenciado Carlos Sánchez. Otra forma, otro pensamiento interesante de lo que nos va a decir Thomas Kuhn en esta obra de la estructura de las revoluciones científicas es cuando nos describe el tema de los paradigmas, como dijimos, ¿no? Son los logros que comparten dos características, ¿no? Que terminan conectados estrechamente con el de la ciencia normal. Y el término, como dije, va a ser un tema de cómo se entiende el mundo, de cómo se va a desarrollar. Por ejemplo, ustedes saben que existe lo que es el tema norte, sur, este, oeste, ¿no? Cuando hablamos de los puntos cardinales. Pero estos puntos cardinales pertenecen a lo que es el mundo plano. Cuando nosotros creíamos que el mundo era plano, cuando la humanidad creía que había un mundo plano, se podía hacer un sur, norte, este y oeste, pero en un mundo ya entendido como una circunferencia, ¿no? Como un huevo en sí, ya no existe esto, porque el norte deja de ser norte cuando el mundo está girando y nosotros también giramos con el mismo. Entonces, estamos viendo que el paradigma del punto cartesiano, que pertenecía a una teoría entendida del mundo como un mundo plano, aún se está utilizando para el pensamiento actual cuando ya sabemos de que no es un mundo plano en sí. Bueno, quiero mandar saludos también a David López. Saludos. Entonces estamos viendo cómo es que sí hay pensamientos científicos o paradigmas que aún se han mantenido en la historia y no precisamente van a eliminar a los anteriores. Thomas Kuhn también nos dice en esta obra, por ejemplo, que es interesante de citarla, dice, hace falta señalar en este punto de manera explícita, como es obvio, que se trata de personas que al estar escasamente comprometidas por la práctica anterior con las reglas tradicionales de la ciencia normal, son particularmente proclives a darse cuenta de que tales reglas ya no definen un juego que se pueden practicar y entonces crean otro conjunto que las puede sustituir. Efectivamente, las nuevas generaciones van a hacer el cambio de los paradigmas. Un ejemplo, ustedes han estudiado en el colegio o también en la universidad lo han vuelto a ver, el tema de la lógica, P, entonces Q, A, entonces B, las tautologías, ¿no? Verdad, falso y todo esto.
Esto es una creación de Ludwig Wittgenstein en el Tractatus Logicus Philosophicus, y en esta obra lo que hace Wittgenstein es darnos una lógica formal. Pero uno diría, oye, pero ¿y la lógica la inventó él? ¿De dónde vino? Antes de Wittgenstein, esta lógica que se manejaba a nivel mundial, universal, era la lógica creada por Aristóteles. Aristóteles es el que hacía el tema de la lógica, y todos decían que esto era algo ya que no podía cambiarse, que la lógica de Aristóteles ya era la lógica perfecta, que no podía tener un sustituto, ¿no? Entonces, el mismo Kant reconoció que ya la lógica de Aristóteles era lo máximo. Pero unos años después sale este joven Wittgenstein desarrollando su propia lógica y siendo la que hoy en día más bien maneja el mundo y la que conoce el mundo en esta obra del Tractatus Logicus Philosophicus. ¿Y qué pasó? Lo que sucedió es que Wittgenstein no conocía la lógica aristotélica porque nunca leyó a Aristóteles, y eso fue lo que le permitió desarrollar el tema en su propia forma de entender la lógica del mundo. Y lo que fue de Aristóteles quedó desfasado y ya quedó no como un tema de lógica, sino que ya son conocidos de otra manera. Bien, entonces, concluyendo ya el tema de la estructura de las revoluciones científicas, les invito a leerlo, es bastante amena, no tiene un contenido tan complicado, no es tan complejo, la pueden leer, es muy útil, y nos dice, inevitablemente estas observaciones habrán de sugerir que los miembros de una comunidad científica madura son como el personaje típico del 1984 de Orwell, víctimas de la historia reescrita por la mano oculta de los poderes fácticos. Mucha atención ahí. Esta es la parte que saca nuestro autor Kuhn después ya de la edición que tuvo del libro. Esta es ya una clasificación final que nos menciona que tenemos que darnos cuenta de lo que es la comunidad científica, ¿no? Dice, a veces somos víctimas de la historia reescrita por la mano oculta de los poderes fácticos. El poder político, el poder que se impone, también podría hacernos creer que algo no es evolución cuando sí es evolución, o que un tema científico no lo es cuando realmente lo es. Entonces, quedan cada uno de ustedes invitados a poder leer el libro de la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Bien, nos vamos a una pausa y regresamos con el bloque final, que viene a ser el de Cinerama, en donde vamos a ver esta película que es un clásico, ¿no? Que viene a ser la de Psicosis de Hitchcock. Regresamos. Bien, estamos en el último bloque, esto es Hecho y Derecho, estamos en el bloque de Cinerama.
Vamos a hablar ahora de la película Psicosis, que es un clásico, ¿no?, del cine, con la dirección de Alfred Hitchcock, que es un maestro de lo que es el suspenso. Esta película, a pesar de estar en blanco y negro, yo la recomiendo verla hoy en día. La pueden ver, está en el soporte de Netflix, o también la pueden encontrar en YouTube o diferentes bases, en la cual esta película va a tener un valor bastante interesante, ¿no? A pesar de ser antigua, nos va a mantener en suspenso constantemente en cada escena. Les recomiendo, búsquenla en Netflix. Todo estudiante de psicología llega a ver esta película. Es más, la película Psicosis, en el mismo Netflix, pueden encontrar, se le ha creado una serie actual en la cual se trata de desarrollar la vida del personaje principal de esta película. Se trata la historia de una secretaria que se ve tentada por un tema también de moralidad en coger un dinero que no le corresponde, que no le pertenece a ella. Y ante esto se escapa con el dinero, llega a un motel abandonado en una carretera en donde conoce un joven. Este joven, que va a ser interpretado, ¿no?, por Anthony Perkins, el personaje de Janet Leigh. Janet Leigh es la chica, es la que va a robar los $40,000, ¿no?, en la cantidad que es la misma cantidad que Perkins cobra por el trabajo en la película. Es lo curioso, ¿no?, que se va a dar aquí. Bueno, Anthony Perkins, del que estamos hablando, con la interpretación del asesino que hizo en esta película, se ganó varios premios y fue clasificado como uno de los mejores villanos de la historia de Hollywood, ¿no? Entonces estábamos viendo de que es una muy buena película con muy buenos actores. La chica se roba el dinero de su jefe, va a ir por la carretera a un motel abandonado, llega, se aloja y conoce a este joven, que es un joven muy amable, muy interesante, que quiere ayudarla, quiere atenderle en todo, le quiere dar la cena y todo esto. Y luego ella siente, sí, que va a cenar con él y no se da cuenta de que van a atentar contra la vida de ella. Y luego viene la famosa escena de cuando se da el acuchillamiento en el baño, cuando se está duchando la chica. La verdad que les recomiendo, no quiero quemarles mucho la trama, pero se va a tener este cambio de los autores, de los actores, en el sentido de sus personajes, de cómo es que aquel que puede ser bueno en realidad no es tan bueno como nosotros lo creíamos y cómo es que se convierte. Y va a darse una explicación psicológica al final. Se va a dar un actor que va a actuar como si fuera un psiquiatra y nos va a describir lo que venía sucediendo en la película. Bien, datos curiosos que se pueden dar de este film es que costó $810,000, $810,000 que se dan, porque es una inversión mínima en verdad para hacer una de las muy buenas películas, y con $810,000 de capital con el que se hizo la película, recaudó $50 millones. Estamos hablando de una película totalmente exitosa, ¿no?, en cuanto a lo que va a darse. La escena que van a ver de la ducha en la que se da un asesinato, se recreó el sonido clavando el cuchillo en una sandilla, y ese es el sonido que se va a escuchar en la película, ¿no? Y los sonidos, en un principio esa película iba a ser un especial de la serie de Alfred Hitchcock que él presentaba en ese entonces, ¿no? Pero luego fue tan exitoso el film o tuvo tanto interés en desarrollarlo este director, que se va a dar con su propia película, ¿no? Se va a rodar la propia película. Al estreno de la película en Estados Unidos, el mayor escándalo que provocó fue que en ella se mostraba algo que no se debería de haber enseñado en la pantalla grande hasta ese momento. ¿Qué fue eso? Es la primera vez que se veía ante las pantallas del cine norteamericano un asesinato, un cadáver putrefacto, ¿acaso? No. Lo que se enfocó y que nunca se había hecho era un retrete en funcionamiento, ya que en la escena de Janet Leigh tira unos pedacitos de papel al inodoro, pues no, al water. Es algo que nunca se ha demostrado en una película y que lo hicieron en esta, ¿no? Bien, entonces esta película es muy interesante, le invitamos a verla. La verdad es que el tiempo nos ha ya ganado, ¿no? Entonces queda la invitación para que puedan leer el libro de Thomas Kuhn, La estructura de revoluciones científicas, y que puedan ver la película Psicosis, que está en Netflix. Bien, entonces a modo final quiero agradecer a la producción, Cindy Ruiz y Yoseli Olártegui, ¿no? Quiero invitarlos a continuar con el programa. Hoy día se inicia el nuevo programa Detrás de la Urna con nuestro amigo Ángel Arévalo, que va a tocar todos los temas políticos de los nuevos candidatos a las alcaldías. Como un pensamiento final, les aconsejo que sigan leyendo, que podamos ir desarrollando en otros capítulos la Constitución Política. Háganos llegar también sus consejos de qué temas desean que toquemos en su programa Hecho y Derecho. Bien, quiero mandar saludos al licenciado Carlos Sánchez, que finalmente, con respecto a la queja que indicó, tiene que haber un tema con la jerarquía normativa, porque el médico que quiere establecer de que tiene que haber una normativa del MINSA sobre la ley
que ya se dio, que es el caso del tecnólogo médico 28456, pues está equivocado, ¿no? La ley pesa más que cualquier directiva que vaya a darse de un ministerio o que vaya a darse de manera infralegal. Bien, entonces quedamos así, nos vemos el siguiente lunes para seguir hablando sobre temas de derechos. Esto fue Hecho y Derecho. Nos vemos. Hasta aquí hemos presentado Hecho y Derecho con el abogado Alejandro Verástegui Gaztelú. Nos reencontramos el próximo lunes a las 5 de la tarde.